En el siguiente video vamos a ver sistemas de ecuaciones que involucran una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. Es decir, que estamos refiriéndonos a una recta. Recordemos que la ecuación de la recta correspondía o se asociaba a funciones afines y eran de la forma y igual a m por x más d, donde m era la pendiente y d era la ordenada al origen. Y las funciones cuadráticas se asociaban a parábolas, donde en esta expresión, que es la expresión polinómica, a era el coeficiente principal que nos daba la concavidad, b era el coeficiente lineal y c el término independiente que nos daba la ordenada al origen. Cuando tenemos una recta y una parábola pueden ocurrir tres situaciones. La primera, como vemos en esta imagen, que la recta y la parábola tengan dos puntos en común, es decir, se corten en dos puntos. Otra situación podría ocurrir que la recta y la parábola solo se toquen en un punto. Decimos que la recta es tangente a la parábola en este punto, la toca solo en ese punto. O también podría ocurrir que no tuvieran ningún punto en común, es decir, que su intersección sea vacía. Vamos a empezar con un primer ejemplo. Tenemos esta primera ecuación igual a menos 2x más 2, que sería una ecuación lineal. Y esta segunda ecuación igual a menos x al cuadrado más x más 6, que es una ecuación cuadrática. ¿Cómo vamos a resolver este sistema en forma analítica? Vamos a utilizar un método que ustedes ya conocen, que es el método de igualación. Para el método de igualación, tenemos que despejar una misma variable de ambas ecuaciones. En este caso ya está despejada la y de ambas ecuaciones y por lo tanto, si y es igual a esta expresión e y es igual también a esta expresión, ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, podemos decir directamente que menos x al cuadrado más x más 6 es igual a menos 2x más 2. De esa igualación, ¿qué haremos? Vamos a igualar todo a cero, es decir, llevamos estos dos términos del segundo miembro, en este caso al primer miembro, como vemos acá, sumamos los términos semejantes y fíjense que esto que hemos obtenido es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Término cuadrático, término lineal, término independiente igualados a cero. Esa ecuación cuadrática no va a representar en este caso una parábola, sino va a representar la ecuación de la intersección. Es decir, que encontrar las raíces de esta ecuación me va a representar encontrar los puntos que van a tener en común esta recta y esta parábola que formaban nuestro sistema. Entonces vamos a empezar por resolver esa ecuación de la intersección. Reconozcamos primero quiénes son sus coeficientes. A es menos 1, B es 3 y C es 4. A, B y C. Para encontrar sus raíces, aplicamos la fórmula resolvente que ustedes ya conocen, menos B, en este caso menos 3, más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por A, que es menos 1, por C, que es 4, sobre 2 por menos 1, que nos daría menos 2. Vamos resolviendo. Dentro de esta raíz cuadrada nos va a quedar 25, que vamos a recordar que eso es el discriminante. Resolvemos y obtenemos dos raíces. x1, primer raíz, igual a menos 1, y una segunda raíz igual a 4. Estamos viendo que se trata de una recta y una parábola. Encontramos la ecuación de la intersección. De esa ecuación salen dos raíces, lo cual me está diciendo que esta recta y esta parábola se van a cortar en dos puntos. Pero estos valores x1 y x2 que hemos obtenido son la primer coordenada de cada uno de esos puntos que tienen en común. Recordemos que cualquier punto del plano tiene dos coordenadas, de x e y. Entonces, el primer punto tendrá coordenada menos 1. Para encontrar su coordenada en y, ¿qué voy a hacer? Reemplazo el valor menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema. En este caso elegí reemplazarla en la ecuación lineal porque es más sencillo el cálculo, pero si lo hubiera reemplazado en la ecuación cuadrática, hubiéramos obtenido el mismo valor, que es y sub 1 igual a 4. Si tomo el valor de x igual a 4, y reemplazo en alguna de las ecuaciones de nuestro sistema, voy a obtener un valor de y igual a menos 6.
Por lo tanto, el conjunto solución de nuestro sistema está conformado por dos pares ordenados, el par -1 de x, 4 de y, y el par 4 de x menos 6 de y. Ya vamos a ver luego que esas son las coordenadas de los puntos en las cuales la recta que representa esta ecuación y la parábola que representa a esta otra ecuación se están tocando, se están intersecando. Pero una cuestión importante para prestar atención. Este 25 que está acá sería el discriminante de nuestra ecuación de la intersección. Es un valor positivo. A un valor de discriminante positivo correspondiente a la ecuación de la intersección corresponden dos puntos, es decir, un conjunto solución conformado por dos pares ordenados que vamos a ver que representan dos puntos. Vamos a ver ahora la resolución gráfica de ese mismo sistema. Tomamos nuevamente el mismo sistema, como dijimos, está conformado por una ecuación lineal y una cuadrática. Esa ecuación lineal corresponderá a una recta cuya pendiente es -2 y cuya ordenada es 2. En tanto que la ecuación cuadrática corresponde a una parábola de la cual, como estamos en la forma polinómica, reconocemos su concavidad, que es -1, o sea que me está diciendo que esa parábola va a tener las ramas hacia abajo, y la ordenada al origen, que es 6. Para poder hacer la gráfica necesito calcular de esta parábola sus raíces y su vértice. Reconozcamos entonces cuáles son sus parámetros. A es -1, B es 1, C es 6. Si calculamos el vértice, que era -b sobre 2 por A, me daría un medio. En consecuencia, la coordenada ni del vértice la obtenemos reemplazando a x por un medio, que es el valor del x del vértice, en nuestra ecuación, obteniendo que el y del vértice es 25 cuartos. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son un medio de x, 25 cuartos de y. Vamos a calcular ahora las raíces de esa parábola. Aplicamos la fórmula resolvente, como ya sabemos, menos b sería -1, más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es -1, por c, que es 6, sobre 2 por -1. Resolvemos. De casualidad también nos queda en este caso un discriminante positivo, esto es solo casual. Y encontramos que esta parábola tiene dos raíces, -2 y 3. Por lo tanto, para representar esa parábola ya tengo el vértice, las raíces, la ordenada al origen, y como ya sabemos, cuando tengo la ordenada al origen, pensando por dónde pasa el eje de simetría, puedo encontrar su simétrico. Entonces vamos a ir a representar la recta y la parábola que tenemos en nuestro sistema. Para representar la recta, empezaré por la ordenada al origen, que dijimos que era 2. Ahí voy a trazar la ordenada al origen de la recta. Si la pendiente es -2, ¿qué me quería decir esto? Que desde la ordenada hacíamos un lugar a la derecha, que sería el denominador de esa pendiente, y dos lugares hacia abajo, dado que es negativa. Ahí ya tengo dos puntos que me permiten trazar nuestra recta. A continuación utilizaremos los elementos que analizamos para trazar la parábola. Lo primero que tenemos es el vértice, que tenía coordenadas 1 medio y 25 cuartos. Sería este punto que está trazado ahí en celeste, 1 medio y 25 cuartos, que es un cuarto por encima del 6. ¿Qué otro punto o qué otros puntos tenemos? Las raíces, que eran -2 y 3. También conocíamos la ordenada al origen, y como dijimos, si el eje de simetría pasa por el 1 medio, quiere decir que a la misma distancia para el otro lado tendremos un simétrico. Con estos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, podemos trazar nuestra parábola. Bien, hemos podido trazar la recta correspondiente a nuestro sistema y la parábola. Si se fijan, esa recta y esa parábola se están tocando, intersecando en dos puntos. Las coordenadas de esos puntos
prestemos atención, son -1, 4 y 4 menos 6, que coinciden con el conjunto solución que habíamos encontrado cuando hicimos la resolución analítica. A partir de este ejemplo, esperemos que les haya sido útil para comprender este análisis y veremos a continuación ejemplos donde recta y parábola se intersequen o se toquen solo en un punto o no tengan puntos en común.